Hermano, líder de nuestra iglesia, una vez más te saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión te presentamos nuestra serie Poseyendo nuestra libertad. Y en esta semana comparto contigo este segundo consejo, pero también es una declaración. Y esta declaración es libre de la ruina. Y lo basamos en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9, que dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si yo en este día o tarde para ti o noche, yo te pregunto, ¿acaso no quisieras tú y tu casa ser libres de la ruina? ¿Qué responderías? La respuesta es obvia y lo sabemos, porque la respuesta es claro que sí. Claro que sí. Ruina no solamente es hablar de finanzas, no solamente es hablar de cosas materiales. La ruina a un hogar, a una vida, llega en diferentes estaciones, en diferentes etapas y formas. Pero la ruina siempre tiene una característica, que es desplomar, caer, destruir. Y cuando hablamos de ruina, podemos ver una infinidad de vidas, familias, hogares destruidos. Y toda esta destrucción que vemos de diferentes matices es ruina. Ruina en las finanzas, ruina en sus carreras laborales, ruina en sus emociones, ruina en sus relaciones sentimentales, ruina en los proyectos de vida de su familia, ruina en su estado emocional y espiritual. Y así te podría yo seguir hablando de un sinnúmero de ruinas que atacan y llegan a la vida del ser humano. Pero muchas veces somos como los niños, como las criaturas. Estamos enfermos, pero no nos gusta tomar la medicina. Le hacemos feo. Es desagradable el medicamento, aunque ese medicamento sea para nuestro bien, aunque todo eso sea para nuestra salud. Así somos muchas veces. Sabemos que estamos en ruina o pasando etapas de ruina, de desgracia, de desesperación, cuando este demonio se ha soltado en nuestros hogares y está atacando diferentes áreas de nuestra vida. Y se nos presenta el medicamento, se nos habla de la medicina, pero a más de a uno de nosotros no nos gusta ese medicamento o esa solución. Y hoy yo quiero compartirte contigo la solución o una de las soluciones que hay para que tú, tu casa, tu familia salgan de la ruina. Y quiero compartirte una historia primero. Y lo primero es lo que causa la ruina. Una de las cosas que causa la ruina es la desobediencia a los mandatos de Dios. No obedecer, no seguir las reglas divinas. Dios en su palabra nos ha dado reglas, formas en las que Él desea que actuemos. Pero más de una vez es mejor seguir nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestros sueños, que los deseos de nuestro Dios. Hacemos caso omiso a las reglas divinas de vida y de conducta, y eso trae ruina a nuestra vida. Cuando no nos percatamos de los caminos equivocados que llevamos. Por ejemplo, para que tú y los que me escuchan puedan comprender más a fondo este primer principio, te cuento la historia de lo que sucedió en el pueblo de Israel. Dios siempre deseó bendecir a su pueblo.
era su tesoro, dice la Escritura, su amable tesoro. Era lo que él más amaba. Pero también le dijo, vayan y conquisten la tierra prometida y yo estoy con ustedes. Los bendeciré, los haré prosperar y las batallas serán ganadas en mi nombre. Claro, llegó el día en que el pueblo de Israel cruzó aquel río Jordán y se toparon con la primera ciudad, una ciudad amurallada, una ciudad fortificada, pero también con muchas riquezas. Algunos de ellos planearon posiblemente decir, ahora que tomemos esa ciudad que se llamó Jericó, ahora esa ciudad nos volveremos ricos, nos volveremos poderosos. Pero vino una indicación divina. Esta es la primera ciudad que toman de la tierra prometida. Es la primera ciudad. Por lo tanto, no tocarán nada de esa ciudad. No extenderán su mano hacia el pecado. No extenderán su mano hacia la codicia. Porque todo lo que en ella hay morirá. Todo lo que tenga vida morirá. Y sus riquezas y todo lo que hay serán para mí. El oro, las joyas serán mías. Serán ofrecidas como primicias de la conquista que yo traeré a ustedes. Qué bonito. Vino Israel, destruyó la ciudad como él lo había prometido. El pueblo de Israel mató a todo ser viviente que habitaba en aquel reino. Pero hubo una familia que abrió puertas a la ruina y a la destrucción. Sí, aquella familia de aquel hombre poderoso, aquella familia fue seducida, la familia de Acán. Sí, y cuando estuvo en Jericó, sustrajo un lingote de oro, sustrajo un manto babilónico. Sí, le quitó a Dios lo que a él le pertenecía, en primer lugar, y en segundo, desobedeció los mandamientos y las reglas divinas, y fue y lo escondió en su casa, sin saber que ahí empezó su ruina. Con el tiempo parecía que no pasaba nada. Así pasa con muchos cristianos que desobedecen la voz, los mandamientos de Dios, y pasa el tiempo, los meses, incluso a veces los años, y parece que no pasó nada. Dios no vio, la gente no lo sabe, y yo desobedecí a Dios y hice las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Pero cuando vino el siguiente ataque a la siguiente ciudad, a la ciudad de Ai, ciudad que era más pequeña, más diminuta, el pueblo de Israel salió contra Ai y fue grande, dice la Biblia, la ruina, el dolor, la tragedia. Murieron hombres que no debían haber muerto. Vino la derrota a un pueblo por culpa de una familia. La ruina, cuando tú abres puertas, puede venir hacia ti y hacia los que te rodean también. Josué no entendía por qué la ruina había visitado el campamento de Israel y clamó a Dios en su dolor, en su gemir. Y el Señor le respondió que por culpa de Acán, por culpa de sus hijos, había venido la ruina al campamento y al pueblo de Israel. Este proceder de Acán no solamente trajo la ruina a Israel, sino trajo la ruina a su propia casa, pues aquella casa cayó, aquella casa fue destruida. Y cuando me refiero a casa, no me refiero al edificio, sino aquella familia fue muerta por lapidación. Fue apedreada Acán, sus hijos, sus animales, todas sus posesiones fueron quemadas para modo de quitar la vergüenza al campamento de Israel. Una acción puede venir en ruina a tu casa, a tu familia, a los tuyos, a tu familia, tarde que temprano. Nos va a alcanzar la ruina si no nos arrepentimos, si no nos sujetamos a Dios. Desatamos demonios de ruina,
desatamos situaciones de ruina. ¿Por qué? Porque esa protección que Dios ha tenido sobre nosotros desaparece y quedamos a expensas de los demonios de ruina, del enemigo de ruina. Yo sé que tú has estado pensando, pero el Señor es mi protector, Él es mi amparo y fortaleza. Sí, pero muchas veces Dios permite que el diablo venga y te destruya. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia, por no cumplir y escuchar lo que Dios quiere para nosotros y obedecer. Toda desobediencia trae ruina. ¿Escuchaste? Segundo punto, ¿sí? Cerrar la mano a la obra de Dios. Quiero que leas conmigo el libro de Ageo, capítulo 1, verso 4 al 6. ¿Qué dice? ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, porque sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no se sacian, beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Pareciera que Ageo está describiendo la situación de muchos de los que me escuchan. ¿Cuál era la causa de lo que pasaba en el pueblo de los judíos de Israel? Habían venido de un exilio, habían disfrutado la bendición de la liberación de la esclavitud, cuando Nabucodonosor se los había llevado a Babilonia, y Dios de allá los había rescatado con brazo poderoso. Pero cuando ellos vieron que empezó Dios a bendecirlos, Dios despierta y desata también un espíritu de miseria en sus casas, de ruina a sus casas. Y Él les dice: ¿acaso no se dan cuenta? ¿Acaso no ven que comen y no están satisfechos? ¿Beben y no se sacia su sed? ¿Acaso no ven sus vestidos? ¿Acaso no ven que trabajan arduamente? No son flojos, son muy trabajadores ustedes, pero por más que se esfuerzan en sus trabajos y el dinero cae en sus bolsillos, pareciera que sus bolsillos están rotos. ¿Por qué? Porque se han olvidado de la casa y de las necesidades de la casa de Dios. Se han olvidado de las necesidades de la casa de Jesucristo, del templo del Señor. Solamente ustedes prevén y proveen para las necesidades de su casa. Quieren vivir bien, quieren vivir en lujos, quieren vivir satisfactoriamente, quieren vestir elegante, quieren visitar excelentes restaurantes. Bueno es, pero lo primero te has olvidado. Te olvidas de que hay un lugar donde se adora, hay un lugar donde se alaba, y también en ese lugar hay necesidades. También ahí hacen falta muchas cosas de las cuales tú has cerrado tu mano. Hay áreas en la iglesia que están en ruinas. Hay áreas en la iglesia que van en desperfecto y en desgaste. Y tú has cerrado tu corazón para no bendecir también a la iglesia con las finanzas que Dios te ha dado. Y cuando Dios ve esto, que Él te da, cuando Dios ve que Él te bendice, cuando Él ve que Él abre puertas alrededor tuyo y tú cierras tu mano para no bendecir la iglesia del Señor, Él provoca también y produce y da permiso para que venga espíritu de ruina a tu casa, a tu vida. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Fácil, en este consejo que te doy, en este pequeño estudio final. 1. Obedece a Dios. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz del Señor. Y Él estará protegiendo tus finanzas. Él estará protegiendo tu vida.
tu felicidad y tu gozo. Y Satanás no podrá tocarlas a menos que el Señor quiera probar tu fe. Pero no es lo mismo que Dios quiera probarte, a que Él quiera también enjuiciarte y enviarte ruina. Recuerda lo que pasó con Job. Job era un hombre muy rico. Y el tentador llegó ante el Señor y le dijo: tú lo has bendecido. Yo no puedo tocarle sus bienes a menos que tú me lo permitas. Permíteme que yo toque, permíteme que yo haga. Y Dios le dijo: te permito pues que toque sus bienes. Cuando un hombre es bendecido, cuando un hombre le da a Dios lo que es de Dios, cuando un hombre comparte sus finanzas con la obra de Cristo, cuando un hombre, una familia, obedece al Señor, el Señor no permitirá que Satanás toque tus bienes a menos que quiera probarte. Pero recuerda lo que pasó con Job. Tú dirás: pero Dios ahí le permitió. Sí, pero al final de Job dice que fue 7 veces más bendecido de lo que antes era. Cuando Dios te prueba, el futuro será una bendición que sobre y abunde sobre tu vida. Pero cuando la ruina viene, porque tú has olvidado los mandamientos de Dios, cuando has cerrado tu mano, no esperes que vengan bendiciones de Dios nunca. Jamás se quitará esa ruina a menos que nos arrepintamos. Oro por ti y le pido a Dios que Él bendiga tu vida, que hoy tú puedas comprender y entender cómo poder salir de esa ruina y recibir la bendición de Dios para ti y para tu familia. Señor Jesús, bendice esta familia. Toca su corazón y su mente. Aparta, Señor, todo espíritu de estupor que está bloqueando su entendimiento para que comprenda y entienda que tú quieres bendecirlos hoy y siempre. Bendíceles, Padre. Bendíceles a través de tu palabra y ábreles puertas de bendición ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios esté contigo. Hasta la próxima.